Buenas tardes, una vez más estamos por acá para llevar un contenido en este día con respecto a algunas cosas de las cosas que acontecieron en la victoria. Ya yo envié un video ayer donde explicaba las verdades de cada quien y las cuales respeto. En esta ocasión voy a subir este contenido para aclarar o aclararle algunas cosas al pastor Isaías, que escuché que explicó algo ahí hoy durante un contenido que estaban haciendo él y Angie. Primero un saludo a todas esas personas que me permiten entrar a sus hogares y también a las personas que nos dan like cada día. Recuérdense también que hoy tenemos 6 días del maratón que estamos haciendo. Algunas personas siguen colaborando y esperemos que al final de este telemaratón pues tengamos la cantidad necesaria para cumplir con lo que hemos prometido. Señora, también quiero decirle que su aporte a este maratón es muy importante, porque hoy es por aquellas personas que tienen una necesidad de por vida. Mañana puede ser un pariente mío, mañana puede ser el pariente de cada uno de ustedes que tenga una situación de por vida. Y qué bueno que usted pueda decir: Alberto, mi familia tiene un problema de por vida y no tenemos la buena economía para cumplirlo. ¿Qué tal si nos ayudas ahora a nosotros? Y con mucho gusto la institución lo hará. Así que esperamos su cooperación para casos de por vida que puedan tener una remuneración económica de por vida. Muchísimas gracias a las personas que sean ayudadas, y nosotros, los miembros de esta institución, estaremos también muy agradecidos de su aporte y de su ayuda de parte de Dios. Recuerdo que el pastor Isaías decía, hace un momento vi un comentario que hicieron, como ya dije, Eri Angie, hablando de su historia, Angie, que él iba a decir algo, que si alguien entendía que no era así, si alguien respondía que no era así, él lo iba a desmentir. Pues bueno, pastor Isaías, después de saludarle a usted y a ella y sus contenidos de su historia, la cual respeto y comparto siempre sus videos, quiero decirle que usted decía que en el único control que las personas podían jugar pelota y esas cosas, y qué sé yo, basquetbol y qué sé yo, cuántas cosas, fue en ese control de Angie. No digo que no sea así, pero no fue en el único control que las personas podían jugar pelota y basquetbol. Creo que en todos los controles eso acontecía. Ahora sí hay una historia que está plasmada con testigos de que yo fui la única persona en toda la historia que yo recuerde, de la que yo recuerde, desde que empecé a caer en las cárceles dominicanas, mayormente en La Victoria, que se hizo un torneo histórico donde se juntaron todas las disciplinas de deportes, no solamente de La Victoria, sino también de la cárcel de Najayo, de la cárcel de Monteplata y de otras cárceles. Y también se incluyó la actuación en el torneo de disciplinas deportivas de otros barrios, incluyendo Villa Juana, incluyendo Villa Francisca, incluyendo 27 de febrero y Gualey. Recuerdo que de Gualey tengo rememorancias de 2 jóvenes. Uno de ellos está muerto, lamentablemente, que los cuales ya no le conocen muy bien, porque era muy buen deportista, de Gualey, en lo que era basquetbol. Le decíamos Momo. Murió muy joven, lamentablemente. Y ahí hay uno todavía que
ahora vive en los Estados Unidos, que también es de Gualey, que participó también en ese torneo de deporte que fue histórico. Y voy a explicar por qué fue histórico. Y con esto no quiero decir que otras personas no ayudaron al deporte en las cárceles, porque sí, hubieron muchas personas antes de los 90 y después de los 90 que ayudaron bastante a lo que fue el torneo, el que fue el deporte en la cárcel. Pues Chovy se llama el muchacho que vive en los Estados Unidos, que también jugaba muy buen basquetbol, también jugaba este muchacho en el torneo que hicimos. Y hacía un sinnúmero de renombres de personas. Está Frank 14, del 27 de febrero, que era muy buen bolseador en esos tiempos también. Recuerdo una anécdota de que cuando hicimos la inauguración de aquel torneo que fue histórico, contó con el apoyo de toda la prensa de República Dominicana y hubieron premios para los mejores jugadores de cualquier disciplina que fuera, incluyendo algunos recibieron anillos de oro en ese tiempo como premio por el mejor jugador de ese torneo. En ese torneo hubo de todo. Recuerdo que cuando se hizo aquella inauguración, Frank 14 del 27, que era bolseador, cuando le tocó hablar ante la prensa sobre lo que había acontecido en el torneo y había sido uno de los mejores bolseadores, se frizó y solamente decía gracias, gracias, gracias. Frank, creo que si está fuera del país o está aquí, creo que te recuerda muy bien de esa situación. Y eso siempre me ha motivado risa cuando me acuerdo de eso, porque sabes que algunos estaban acostumbrados a hablar en la prensa en público y tuvieron algunos percances cuando les tocó presentarse en la prensa y explicar sobre el torneo. Pues quiero decirles que este torneo fue llevado también a Najayo. Recuerdo que yo fui con la disciplina de la Victoria Najayo también, y participaron. Najayo vino acá también, fue allá también a la Victoria a participar también en ese torneo, y así también los de los barrios fueron a participar en ese torneo. Recuerdo que había que guardar la comida preparada a esos muchachos, y todos los días que estos muchachos jugaban siempre en la tarde, un fogueo para cuando vinieran los de la calle o Najayo a jugar con ellos. Yo recuerdo que había que comprarle, alimentarlos muy bien a ellos, malta alemana, malta india y qué sé yo cuántas cosas. Eso eran gastos que se hacían, y yo contaba con el apoyo de personas adineradas que ven allá, que siempre colaboraban para esas cosas, y también yo ponía parte de lo mío también para que el torneo pues se diera como tenía que ser. Y este torneo ayudó bastante a muchos jóvenes, tanto de la cárcel como los que iban allá. Recuerdo que había una disciplina, la selección de voleibol en aquellos tiempos de los 90, que eran los mejores y ganaban, ganaron mucho. Todavía vi que algunos de ellos que ya no juegan, me llamó viendo los comentarios que hacemos, y me recordó todos aquellos acontecimientos. Ellos también participaron en los torneos, participaron en selección también de basquetbol de la calle, y así sucesivamente. Hicimos un torneo que pasó a la historia de lo que son el deporte en la cárcel de la Victoria de la República Dominicana. Y con esto no quiero decirle que fue lo más importante y no. Solo quiero decirle que sí, en todos los controles hubieron cosas que acontecieron en todos los torneos, en todos los controles. En todos los controles hubo cosas buenas y cosas malas, que hoy en día, como decía en el comentario que ya envié ayer, creo que fue, donde decía que las verdades que tiene cada quien en sus comentarios, en sus entrevistas hoy, son sus verdades. ¿Ve? Sus verdades que la persona la explica conforme a sus argumentos que él tiene, y yo respeto eso, ¿se fijan?
Por eso quise responderle al pastor Isaías sobre esta situación, porque no fue así. Y con eso no quiero decir que el control de ella no hubiera. Yo no estuve ahí. Yo por eso tengo escuchado nunca hablando del control de nadie, porque yo no tuve en el control ni de Dani ni de nadie. Tuve junto con Aquilito en su control ya los meses que le faltaban, 2 o 3 meses para irse, pero no conozco la participación de los controles. Por eso usted ve que yo no hablo de que fulano lo hizo peor, lo hizo mejor. Cuando alguien me pregunta en una entrevista a mí sobre esas cosas, digo, yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí en ese tipo de control, por eso yo escucho a las personas diciendo del control de Dani, que cómo fue. Bueno, yo antes de irme, como expliqué en el comentario que hice, Dani no era control. ¿Se fijan? Y nadie había sido control después que yo rompí el sistema y hice un sistema de libertad sin tortura y esas cosas por parte de la policía, porque los presos empezaron a torturarse, como expliqué, unos con otros, y eso dio mucha pena. Pues cuando yo me fui, después que me fui de la cárcel, empezaron los controles. Hasta mientras tanto no había control. Lo que había era un grupo de personas que estábamos de acuerdo para mantener un orden, y no estaba incluido Dani. Y Aquilito, las personas que más teníamos rememorancia en esos tiempos ya, o sea, conocimiento por la antigüedad que habíamos tenido ya en la cárcel en otros tiempos, antes de Dani, eran las personas que teníamos más o menos un control ahí entre todos unidos para que hubiera más o menos armonía dentro de la cárcel, la que casi no se logró, porque recuérdese que la cárcel estaba abierta, todas las puertas estaban rotas y había mucho desorden y era imposible controlar un grupo de personas que estaban ambulantes, como se dice, sin ningún tipo de régimen. Allí se dieron muchos abusos, no porque estuviéramos de acuerdo las personas que ni siquiera Dani, ni yo, ni Aquilito, ni Santo Puya, ni ninguna de las personas que teníamos, hacemos el esfuerzo por la experiencia que teníamos de cárcel. Para que eso no aconteciera, siempre acontecieron allí muchas cosas que uno podía más o menos subsanar, las que más uno podía. Y era un desorden que había quedado, recuérdense que era un desorden que había quedado producto de una libertad para un 7,000 y pico de personas en ese tiempo, que hace un tiempo que no la tenían, para desatar sus furias, sus rebeldías, sus violencias, sus deseos de venganza con otras personas que le habían hecho daño. Bueno, un sinnúmero de cosas que ven ahí, que era muy difícil. Pues quiero decirles que, como les explicaba, yo no puedo hablar de la función del control de muchas personas. Otros pueden hablar del control mío porque participaron en ese tipo de control. Y yo a veces lo que hago es responder algunas cosas, no como piensan las personas, que es porque me sienta mal, sino responder algunas cosas para que queden un poco claras, porque a mí no me afecta el pasado. Y lo que yo hice en un pasado, bueno o malo, pues ahí están las cosas. Fíjate. Y los resentimientos que creé en alguien de ese pasado están ahí. Y las cosas buenas también que creé en alguien que hoy pueden manifestarse en su mente, cuando me ven, cuando ellos hablan de mí, esas cosas están ahí también. Porque, como decía en el comentario pasado, de nada nos sirvió a nosotros, los que hoy tenemos historias explicadas por las redes, decir las cosas buenas que hicimos y también las malas que hicimos, porque las malas destruyen las cosas buenas. ¿Te fijas? En muchas personas, mucho resentimiento que se creó. Pues nadie, absolutamente nadie, fue control, como decía en mi comentario pasado, hasta que no se rompió el sistema. De ese sistema roto, el primer control que surgió fue Dani, después de yo haberme ido para la calle. Siempre he dicho que no estaba ahí. Yo me he alimentado de las cosas que pasaron en ese control y no puedo estar explicándolas porque no sé si son verdad o mentira, porque yo no estuve ahí. Ya luego de ahí surgió el control de Aquilito, después de la muerte de Dani,
que no puedo tampoco hablar mucho de ese control porque yo solo tuve 3 meses, o menos creo yo, en ese control de Aquilito, en lo que yo estuve allá. Hubieron cosas que siguieron pasando, abusos y cosas en ese control de Aquilito, no porque Aquilito tuviese de acuerdo en que pasaran, porque quiero ser explícito en estas cosas, sino porque a mi llegada a la cárcel otra vez, después de la muerte de Dani, recuerden que Dani no permitió que se reparara nada, ni se hiciera nada en la cárcel, y los presos siguieron desordenados en el patio, con todas las puertas abiertas, hasta la muerte de Dani, y todavía cuando yo llegué, estaba la misma condición. Entonces imagínense usted que para Aquilito era muy, muy difícil, no para él, no para cualquier persona, era muy difícil tomar un control absoluto con todas las puertas rotas, que usted podía pasar a la que usted quería, lo quitar al ACA, cuando usted quisiera, solo no puede salir para la casa de guardia, pero después todo estaba roto, lidiar con 7,000 y pico de presos, que un total de ellos, no todos, tenía deseo de desatar su furia, de dejarse sentir, de buscárselo de él, como se dice, de buscar venganza con otro, y todas esas cosas, pues todavía cuando yo llego, ahí está pasando lo mismo casi, el mismo descontrol que había por la inestabilidad que había en la cárcel. Y vuelvo y repito, para él fue muy difícil, yo creo que hizo lo que pudo, creo que hizo hasta más de lo que tuvo a su alcance como control en ese tiempo en cuanto a esas cosas, porque aquí es una persona que es pacífico en muchas cosas, le gusta muchas veces unir a las personas cuando tienen problemas para que traten de buscar la solución, y todas esas cosas, pero le era muy difícil, ¿entiendes? Entonces con muchas personas también que estaban para ayudarle, que muchas veces le desayudaban por problemas de vicio y esas cosas, son cosas que hay que reconocerlas. Cosas que hay que reconocerlas porque a mí me gusta ser muy sincero, muy transparente con las cosas. También, producto de eso, yo llegué a la cárcel, todavía la cárcel estaba desorganizada, como yo me la dejé casi mente, o un poco peor por la situación de Dani. Ahí fue entonces que entre juntamente, Aquilito y yo, y otras personas más que se nos agregaron, pudimos entonces organizar algunas cosas, como ponerle puertas a cada celda, cerrar los huecos que habían, y creando ya con puertas y cada quien en su celda, cada quien permanecía en su celda cuando se trancaba en la noche. Nosotros nos ocupábamos de trancar los presos, empezar a trancar los presos a las 5 de la tarde, eso no ocasionaba algún problema, ¿entiendes? Porque nos decíamos que no éramos policías, esas cosas, bueno, hasta que fuimos logrando esas situaciones ahí. Y luego pues entonces ya se empezó el control del comedor y esas cosas. Yo recuerdo que ayer decía, ayer en una entrevista que vi ahí de Lady, la cual admiro bastante por su posición de seguir a Dios, un cambio en su vida, palabra muy bonita que escuché al final de su entrevista con Mencina. Decía que había abuso en el comedor, esas cosas, y que ellos fueron a tratar de subsanarlo, como ayudarme y esas cosas, pero fueron una forma de jóvenes, como él dijo claramente, un poco de violencia y cosas. Pues yo lo que le dije fue, mira la cuchara, empiezan a servir la comida ustedes y yo voy a evitar que en la fila haya desórdenes. Bueno, esto no lo hice por no enfrentarlo, no enfrentarlo a ellos, tú sabes, esto lo hice por no enfrentarlo a ellos porque entendía que había problemas con ellos y que la cárcel no estaba conforme con el comportamiento de ellos. Y ya tú me había dicho que había las situaciones que había con ellos y cosas, entonces pues yo traté de subsanar un poquito la cosa, pero ellos no tuvieron un buen control ayudándome a mí en el comedor, y empeoraron su situación. Eso provocó, como ya dijo Lady, que hubo que sacarlo por una escalera. Eran todos muchachos jóvenes en ese tiempo y fueron a parar a otras cárceles. Fíjate. Esos muchachos de Gualey, les voy a decir una cosa, si ustedes supieran que yo mayormente con las personas que más trabajé en la cárcel y que tuve más acercamiento con ellos, inclusive hasta más que con los mercaderos, fue con los muchachos de Gualey, porque trataba de ayudarles siempre, de que fueran diferentes y esas cosas.
entre ellos el número de personas de ellos que puede aumentar, ¿entiendes? Ahí está Chacho, que está ya ahora es pastor en la cárcel de la Victoria, está, ¿cómo se llama este muchacho? Aceituna, está Chiquito, que está por ahí en las redes, está, bueno, es que muchos están muertos de ellos, pero eran muchos, ¿me entiendes? Aunque habían otros que sí me causaron bastante problema, como fue el caso de Tomás, que en una ocasión me dijo que se la vengaban sus hijos en la calle, no, que se le iba a vengar en la calle, ya después nos vimos en la calle y yo le dije, estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, no, no, está bien, tú sabes que eso fue un pasado, y ya digo, bueno, pues se quedó ahí. Y está un número también que me crearon muchos problemas, que luego después pues ya la cosa cambió. Manato también, Manaco, como yo le digo, no Manato. También estuvo allá, también muchas veces tuvimos ayuda mutua entre los dos. ¿Y qué le puedo decir? Las verdades de cada quien son sus verdades, no son las verdades reales de lo que pasó allá en la cárcel muchas veces son un poquito argumentadas, otras veces son un poquito para denigrar al otro y esas cosas. Pero yo no tomo eso en cuenta, en verdad. Yo a veces contesto no para hacer daño, sino para tratar de que la persona pues rectifique la situación, por este caso el pastor Isaías, para refrescarle la memoria y para que recuerde que no sé si estuvo en esos tiempos allá o no estuvo, pero en la cárcel nunca hubo un torneo en la historia de la cárcel después de que yo la conozco. No sé si en los tiempos de Trujillo, no sé si antes de llegar, yo llegué a la Victoria en los 75 por ahí, de ahí para atrás no sé qué pasó. Fíjate, pero sí hubieron buenos torneos. Después que ganó Salvador, perdón, Antonio Guzmán, y Salvador hubieron buenos torneos en la cárcel, los 80 por ahí, buenos torneos, pero nunca fueron torneos carcelarios y barriales, intercambiando torneos de deportes y disciplinas entre barrios y la cárcel y entre otras cárceles. Ven, siempre fueron torneos entre la cárcel, hay buenos jugadores. Por lo que en una ocasión estuvo allá un jugador que estuvo preso que se llama Mario Verso. Esa es una selección de aquí, del deporte dominicano, uno de los mejores en aquellos tiempos, que también jugaba allá. También estuvo allá en esos tiempos también un joven que era o es comediante, que jugaba mucho basquetbol también. Recuerdo que una vez tuvo una intervención ahí, un pleito con Rona en la cancha. Este joven, ¿cómo se llama? El que ahora es actor de películas y esas cosas, no recuerdo bien el nombre de él ahora, se me fue de la mente. Inclusive tengo un teléfono por ahí de él que a veces le llamo, ya se me acordará, le digo. Pues así sucesivamente aconteció la historia después de que se abrió el sistema en la cárcel de la Victoria, de lo cual muchas personas, como ya he dicho en otro contenido pasado, de ayer o pasado, antes de ayer o ayer que subí, que hay muchas personas que tienen buenas historias hoy, que si la usáramos para reconocer que fue basura lo que hicimos, que no son historias buenas para la sociedad, sino que debe ser un ejemplo hoy en día para que los jóvenes traten de ser diferentes, de cambiar su vida y de hacer un alto en lo que están haciendo ahora, tanto los que están presos, en lugar que tuvimos nosotros ayer, como los que están en la calle, que están provocando caer preso también con sus actos, con sus hechos en la cárcel, con su violencia, todas esas cosas, con sus ambiciones de ser alguien para ser reconocido. Déjeme decirle que el valor del ser humano no depende de la riqueza, el valor del ser humano depende de los valores que tenga usted apegado a lo establecido por Dios, a las leyes, a las justicias religiosas y al reino de Dios. En el reino de Dios hay una justicia establecida. En la tierra hay una justicia establecida. Entonces es muy importante que nosotros nos apeguemos a eso y tratemos de hacer desde cero historia limpia, historia divina. Por eso no me cansaré siempre de hacer un llamado a las personas que hacemos contenido, tenemos canales, para que cambiemos esa posición
y tratemos de llevar a los hogares del mundo entero. Digo del mundo entero porque hoy me contestó alguien desde Vietnam. Desde Vietnam me contestó, me quedé admirado, ¿verdad? Porque digo, oye, esto está subiendo por el mundo entero. Lástima que está llegando solamente a las personas que hablan de habla hispana. Ve, si pudiéramos nosotros los que hacemos comentarios alguna vez, cuando avancemos un poco más, poder hacer, traducir nuestros comentarios y entrevistas a otros idiomas, que creo que en un tiempo vamos a poder hacerlo, para que llegue a hogares traducido al idioma de ellos, para que también les sirva de orientación a ellos. Yo creo que eso podemos hacerlo un poco más adelante. Fíjate, volviendo a lo que son las historias callejeras y de la cárcel, yo solamente hablo de la cárcel de la Victoria, porque yo no puedo hablar nada de otras personas que hablan de sus historias, otras cárceles, porque yo no estuve allí. Yo solo estuve en la cárcel de San Pedro, en la cárcel de la preventiva, y mi mayor cárcel todo el tiempo la hice en la Victoria, gracias a Dios. Pero sí, otros sí pueden hablar de sus historias, el caso de Angie, que anduvo rodado por muchísimas cárceles, este es el caso de Levy, este es el caso de Mencina, que rodó por muchísimas cárceles también. Bueno, hay sin número de personas que tienen sus canales hoy que sí pueden hablar de historia de otras cárceles, porque rodaron por muchísimas cárceles. Yo no tuve esa honra, si pues sí honra para muchos de ellos, de estar en otras cárceles. No tuve ese privilegio, ¿no? Como creen ellos, hay muchos que es para ellos, para mí no es un privilegio, ¿entiendes? Para mí fue algo que fue degradante de esas trayectorias de nosotros por las cárceles dominicanas y en la calle. Quedaron muchos resentimientos, quedaron muchas amarguras, quedaron muchas heridas físicas e internas para muchas personas que hoy en día siguen viva todavía en su corazón y en sus mentes, y muchas las hemos activado nosotros hablando en estos comentarios de esas historias. Hemos activado muchos también rencillas, heridas internas en muchas personas, quizá en madres, quizá en hijos, quizá en esposos, en personas que tuvieron hijos en la calle también, en el cual tuvieron algunos enfrentamientos o choques con algunos de nosotros, y quedó ese resentimiento, que ya somos culpables de la vida de alguna persona hoy en día, y ese resentimiento en la familia, y muchos los hemos activado a través de estos comentarios. Por eso, señores, vamos a tratar de cambiar nuestros comentarios, vamos a tratar de siempre hacer comentarios que lleguen a los hogares, que lleven algo de ayuda a las personas que necesitan. Vamos a ser como ríos de agua viva que corre desde su cabecera hasta llegar al mar y va dejando satisfacción a todas las personas que se sirven de esa agua. Vamos a ir dejando esa satisfacción en las personas y ayudando a curar heridas que ayer abrimos, que aún siguen abiertas, con nuestro comentario, para que haya una mejor comunicación, una mejor relación, y que las cosas vayan cambiando en nosotros. Pastor Isaías, eso fue lo que quería aclarar. Otra cosa que quiero aclarar antes de finalizar es que he escuchado algunos comentarios de personas, porque yo escucho todos los comentarios y no solamente contesto ni me siento bien con los que son buenos, sino también con los que pueden entender ellos que son malos. Para mí ningún comentario es malo, porque cada comentario le da una ayuda a mi canal directamente, sea negativo, sea positivo. He escuchado a algunos decir que tanto Mencina como yo tenemos presión contra usted para que le impida a Angie decir lo que quiera. Quiero decirle que el poquito de educación que tengo, el poquito de respeto que tengo a la opinión de los demás, no me permite participar en esas cosas. No creo tampoco que Mencina esté incidiendo en contra de esas cosas,
Recuerdo que llamé a Isaías en privado para decirle, no para decirle ni reprocharle a Angie por lo que, o a él por lo que le dijo a Angie, porque eres libre de decir. Él dijo que no lo dijo, pero si no lo dijo, yo siempre he respetado eso. No recuerdo que le explicara nada de eso a él. Solo lo llamé en privado para decirle, recordarle, Pastor Isaías, decía yo en la intervención que hice con él cuando le escribí nota de voz, para recordarle, Pastor Isaías, que tal parece que Angie no es amigo suyo como usted dice, y a la vez también quiero decirle que lo que usted dice en los comentarios es que usted no interviene en esas cosas, pero Angie le está diciendo lo contrario, cuando dice que usted le llamó rápidamente para que contestara a las personas porque estaba caliente los comentarios. ¿Se fijan? No estuve interviniendo, y eso lo hice porque Isaías somos amigos, y Angie y yo también somos amigos. No quiero que nadie vaya a pensar que ellos somos enemigos porque han escuchado una cosa u otra, porque ella está contando su historia. Yo respeto su historia, y si alguna vez he hecho algunos comentarios es para aclararle cosas a él, como también lo ha hecho conmigo directamente, respondiendo a algunos comentarios, pero no somos enemigos, nunca hemos sido enemigos, y creo que nunca vamos a ser enemigos, ¿entiendes? Esa es su historia. Hay algunas cosas que no estoy de acuerdo con él, como él explica, porque no son, en muchas partes no son así como él explica, pero no es que todo sea mentira de lo que él explica, ¿se fija? Y por eso algunas veces ustedes me verán a mí respondiendo algunas cosas con altura, con educación y con respeto, respetando la opinión de cada quien. Ni Isaías ni nadie, para mí, es tan grande, ni tan poco, ni tan bajo, para yo tratar de manipularlo. Fíjate, para yo tratar de manipularlo para que él diga lo que yo creo que él debe decir o lo que no debe decir. Fíjate, entonces sería una falta de respeto, sería una falta de ética y de educación de una persona tratar de imponerle al otro lo que cree que debe decir. Yo recuerdo que cuando hice mi primera entrevista, algunas personas quisieron imponerme cosas que ellos creían que debe decir y cosas que no debía decir. Y yo le dije, no creo que usted esté preparado para manipularme y que yo diga lo que usted crea que a usted le guste que yo diga o lo que no le guste. Yo voy a decir lo que crea que debo decir. Ahora, les soy claro, hay cosas que no se deben decir en las redes de las cosas que uno pasó. Porque hay cosas que abren heridas y hay cosas que hacen daño a personas que no tienen nada que ver con nuestra historia. Por ejemplo, yo no creo que yo deba decir en una red para complacer a tal o tal seguidores a quien yo maté, ni cómo lo maté, ni cómo hice, ni cómo fue, ni cómo no fue. ¿Se fijan? Se da el caso que quizá otros me lo van a creer, porque yo nunca maté a nadie. ¿Ve? Ni a tiro, ni a puñalar, ni a nadie. Yo nunca maté a nadie. Estuve preso por una muerte. Hice 8 años. Mi mejor amigo me acusaron de la muerte de él. Y gracias a Dios salí descargado. Y por último se supo quién mató a esa persona. A última hora. Ya no se puede hacer justicia con él porque ya él había muerto también. Pero gracias a Dios que todo quedó claro. Y en verdad, yo nunca maté a nadie. Yo sé que quizás lo van a creer. Yo nunca maté a nadie. Pero gracias a Dios por eso hoy. Porque no sé, para mí como que la vida de un ser humano me merecía mucho respeto muchas veces, ¿entiendes? Y como que Dios no me permitió. Pero gracias a Dios por eso. Quitarle la vida hasta ahora a nadie. Y estoy hablando delante de Dios. Porque sigo a Dios y lo establecido por Él. Y nunca maté a nadie. Fíjate, nunca maté a nadie en lo que fue mi conciencia. Fíjate. Y no es que quizá no tuve motivo, o tal vez pude oportunidades, pero Dios me libró. No es que no tuve el deseo muchas veces quizá, Dios me libró.
y eso lo agradezco de parte de Dios. Y eso no me hace ni mejor ni peor a los que hayan matado personas, porque éramos delincuentes iguales y andaban en la calle dispuestos a lo que fuera para obtener nuestros beneficios y engrandecerlos. ¿Ves? Entonces no me siento por esa condición que estoy delante de Dios peor o mejor que nadie, sino en igual condiciones que todos. Porque si ninguno nos esforzamos con mucha valentía, no importa lo que estemos haciendo, pequeño, grande, malo, todos vamos a estar sentados de igual manera, porque vuelvo y repito, el juicio de Dios no tiene calificativo de pecados, más grande o más pequeño. Eso existe en la tierra. Nosotros los humanos, que para apaciguar nuestro pecado, que lo vamos menor que el que hace otro, tratamos de juzgar al otro por ese pecado, porque imagínate, eso es lo más grande, matar a su madre. Pero delante de Dios, el que mata a su madre, mata a su padre, mata a su hermano, mata a su esposa, está en igualdad de calificación ante el juicio de Dios como pecador. ¿Qué te dice una mentira? ¿Se fija? De que le da una galleta a otro, de que le da un machetazo a otro, están iguales calificaciones delante de Dios. Pecado, pecador y rechazado por Dios. Muchísimas gracias, señores. Estamos aquí dando las gracias a Dios. Un saludo al Senio de parte de esta institución, de parte mía personal también. Arsenio es un joven que, como dice él, es pobre y ha decidido colaborar con este maratón para que salga hacia adelante y sea ayudada a las personas que nos hemos propuesto ayudar. Saludo al Senio, a ti, a tu esposo y a tus hijos, tu familia entera. Y muchísimos saludos a María Ledesma, la esposa del difunto Domingo Minaya, sus hijos también. Un saludo a Madame Lolo. Un saludo especial también a Mildred, la es esposa de Buldo. Y también un saludo a Mercedes Rodríguez, la persona que está colaborando bastante con este maratón, exhortando a las personas que aporten para que este maratón tenga éxito y ayude a personas necesitadas de por vida. Y a los demás, son demasiados, señores, que están aportando a este maratón y aportan siempre a la institución. A los demás, como dice Randy, de la A a la Z. Yo iré saludándonos a uno así poco a poco. A algunos les saludo contestándole abajo en su comentario. A otros les saludo por aquí en la grabación. A otros les saludo de la A a la Z. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y llevar estos contenidos que posiblemente les dejen mucha ayuda a las parejas y a los hijos también, todos sus parientes. Hasta un próximo comentario.